En el gélido invierno de 1872, en el aislado ducado de Blackwood, al norte de Inglaterra, Elara Vance, la hija de un barón en la ruina, fue obligada a casarse con un duque ciego. Su único propósito, convertirse en la sombra viviente de la esposa fallecida de él, la idealizada Lyra, a quien él idolatraba más allá de la razón. Durante casi un siglo, su historia fue silenciada, reducida a un susurro temeroso en los pasillos de servicio de la mansión, un cuento de fantasmas sobre la novia que nunca existió. Nadie supo la verdad del tormento y la valentía que se escondían tras aquellos muros de piedra, hasta que un diario secreto, descubierto tras el fondo falso de una vieja caja de música, reveló la desgarradora realidad de una mujer que se negó a ser borrada, y un amor que floreció en la más profunda oscuridad. Cómo una joven, despojada de su nombre, de su rostro y hasta de su propia voz, pudo encontrar la fuerza no solo para sobrevivir a la aniquilación de su identidad, sino para reclamar su existencia en un mundo diseñado para hacerla invisible. ¿De qué manera el corazón de un hombre, ciego por el luto y atrapado en el culto a un fantasma, pudo aprender a ver a la mujer real que sufría en silencio justo frente a él, desafiando las barreras impenetrables del dolor, el deber, y una memoria construida sobre mentiras? Su historia nos obliga a preguntarnos si se puede amar a alguien a quien se nos prohíbe ver, y si el verdadero amor puede nacer, no a pesar de las cicatrices, sino precisamente gracias a ellas. Antes de revelarte lo que Elara escribió en las primeras páginas de ese diario, describiendo la fría y calculada crueldad de su llegada a Blackwood, comenta desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, la historia de cómo esta mujer se negó a ser un simple eco te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la resiliencia del espíritu humano. Lo que estás a punto de descubrir es un testimonio conmovedor de que, incluso en la oscuridad más absoluta, cuando el mundo intenta apagar tu luz, un alma valiente puede encontrar la manera de volver a brillar, con una fuerza que nadie, ni siquiera ella misma, imaginaba poseer. Su lucha es un recordatorio de la dignidad que reside en ser uno mismo. Antes de que los muros de Blackwood la reclamaran, la vida de Elara Vance era un tapiz de afectos sencillos y sueños modestos. Como hija única del barón Alaric Vance, un hombre de buen corazón pero de voluntad débil, su mundo era el de los libros leídos a la luz de las velas, los largos paseos por campos cubiertos de brezo, y el cuidado de una casa que, aunque humilde, estaba llena de un amor silencioso. Su madre, fallecida años atrás, le había legado una pasión por la botánica y una fortaleza interior que aún no sabía que poseía. Elara no anhelaba bailes ni joyas. Su deseo secreto era un amor tranquilo, un compañero que viera en sus ojos grises y observadores, no un linaje o una dote, sino el reflejo de su propia alma. Era una existencia pacífica, ajena a la tormenta que se cernía sobre su familia. El ducado de Blackwood, en cambio, era la antítesis de la vida. La mansión se erigía como un monumento gótico al dolor, una imponente construcción de granito oscuro perpetuamente abrasada por una niebla que parecía emanar de los pantanos circundantes. Sus salones, aunque opulentos, eran cavernas de silencio y frío. El aire olía a cera de abejas, a piedra húmeda y a la ausencia de vida. En muchas de sus salas, los muebles yacían cubiertos por sábanas blancas, como cadáveres esperando un entierro que nunca llegaba. No era un hogar, sino un mausoleo. Cada eco de un paso en los suelos de mármol, cada crujido de la madera, recordaba que aquel lugar era una tumba dorada, una prisión de lujo donde el invierno no era una estación, sino un estado permanente del alma. La tormenta se desató en una tarde gris de otoño. El barón Vance, con el rostro surcado por la vergüenza, confesó la verdad a su hija. La fortuna familiar, ya mermada, había desaparecido por completo en las mesas de juego. Estaban arruinados, y sus deudas eran con la familia más poderosa y despiadada de la región, los Beaumont de Blackwood. La solución que le ofrecieron no fue una negociación, sino una transacción inhumana. La duquesa viuda, matriarca de la familia, pagaría cada una de sus deudas a cambio de la mano de Elara para su hijo, el duque ciego. No buscaban una esposa, sino una réplica, una mujer con la misma estatura, la misma silueta,
y sobre todo, el mismo tono de voz que la difunta Lyra. Elara no tuvo elección, era su alma a cambio de la supervivencia de su padre. En el corazón de la telaraña de Blackwood se sentaban sus dos arañas. La duquesa viuda, Lady Beatrice Beaumont, era una mujer cuya pena se había petrificado en una crueldad metódica. Consumida por la obsesión de asegurar un heredero y controlar a su hijo, a quien culpaba en secreto por el accidente que lo había cegado, manejaba la memoria de Lyra como un arma. Y luego estaba el duque Alistair Beaumont, un hombre atrapado en una noche perpetua, tanto física como emocionalmente. Amargado, frío y perdido en un luto que se había convertido en su única identidad, se aferraba al fantasma de su esposa con una devoción enfermiza, ciego a la realidad y a la crueldad que su dolor infligía a otros. Era a este mundo de sombras y manipulación al que Elara estaba siendo enviada. Su último día en el hogar de su infancia fue un adiós silencioso a todo lo que había sido. Mientras empacaba un pequeño baúl, sus manos se detuvieron en los pocos tesoros que podía llevar consigo. El libro de botánica de su madre, con sus flores prensadas entre las páginas, y un delgado volumen de poesía que su padre le leía en las noches, eran reliquias de una vida que estaba a punto de ser borrada. El viaje en carruaje hacia Blackwood fue un descenso a través de paisajes desolados que reflejaban la desesperanza de su corazón. Al cruzar las imponentes puertas de hierro de la finca, sintió que no solo dejaba atrás un lugar, sino también a sí misma. Elara Vance moría en ese umbral, para que una sombra, un eco sin nombre, pudiera nacer. Antes de que los muros de Blackwood la reclamaran, la vida de Elara Vance era un tapiz de afectos sencillos y sueños modestos. Como hija única del barón Alaric Vance, un hombre de buen corazón pero de voluntad débil, su mundo era el de los libros leídos a la luz de las velas, los largos paseos por campos cubiertos de brezo y el cuidado de una casa que, aunque humilde, estaba llena de un amor silencioso. Su madre, fallecida años atrás, le había legado una pasión por la botánica y una fortaleza interior que aún no sabía que poseía. Elara no anhelaba bailes ni joyas, su deseo secreto era un amor tranquilo, un compañero que viera en sus ojos grises y observadores, no un linaje o una dote, sino el reflejo de su propia alma. Era una existencia pacífica, ajena a la tormenta que se cernía sobre su familia. Esa tormenta, sin embargo, llevaba años gestándose en el horizonte. La menguante fortuna de los Vance no era un secreto, pero la dignidad con la que Elara manejaba su hogar enmascaraba la profundidad de la desesperación. Mientras su padre se refugiaba en la poesía y en los recuerdos de tiempos mejores, era ella quien se aseguraba de que hubiera comida en la mesa y leña en el hogar. Aprendió a remendar, a administrar y a sonreír a través de la preocupación que le oprimía el pecho. Su resiliencia no nacía de la ingenuidad, sino de un profundo sentido del deber hacia el hombre que, a pesar de sus flaquezas, la adoraba. Ella era el ancla en la deriva de su padre, sin sospechar que su lealtad sería precisamente la cadena que la arrastraría a las profundidades de un destino inimaginable. El ducado de Blackwood, en cambio, era la antítesis de la vida. La mansión se erigía como un monumento gótico al dolor. Una imponente construcción de granito oscuro, perpetuamente abrasada por una niebla que parecía emanar de los pantanos circundantes. Sus salones, aunque opulentos, eran cavernas de silencio y frío. El aire olía a cera de abejas, a piedra húmeda y a la ausencia de vida. En muchas de sus salas, los muebles yacían cubiertos por sábanas blancas, como cadáveres esperando un entierro que nunca llegaba. No era un hogar, sino un mausoleo. Cada eco de un paso en los suelos de mármol, cada crujido de la madera, recordaba que aquel lugar era una tumba dorada. Una prisión de lujo donde el invierno no era una estación, sino un estado permanente del alma. La tormenta se desató en una tarde gris de otoño. El barón Vance, con el rostro surcado por la vergüenza, confesó la verdad a su hija. La fortuna familiar, ya mermada, había desaparecido por completo en las mesas de juego. Estaban arruinados, y sus deudas eran con la familia más poderosa y despiadada de la región, los Beaumont de Blackwood. La solución que le ofrecieron no fue una negociación, sino una transacción inhumana. La duquesa viuda pagaría cada una de sus deudas a cambio de la mano de Elara para su hijo, el duque ciego. No buscaban una esposa, sino una réplica.
Una mujer con la misma estatura, la misma silueta, y sobre todo, el mismo tono de voz que la difunta Lyra. Elara no tuvo elección, era su alma a cambio de la supervivencia de su padre. En el corazón de la telaraña de Blackwood, se sentaban sus dos arañas. La duquesa viuda, Lady Beatrice Beaumont, era una mujer cuya pena se había petrificado en una crueldad metódica, consumida por la obsesión de asegurar un heredero y controlar a su hijo, a quien culpaba en secreto por el accidente que lo había cegado, manejaba la memoria de Lyra como un arma. Y luego estaba el duque Alistair Beaumont, un hombre atrapado en una noche perpetua, tanto física como emocionalmente. Amargado, frío y perdido en un luto que se había convertido en su única identidad, se aferraba al fantasma de su esposa con una devoción enfermiza, ciego a la realidad y a la crueldad que su dolor infligía a otros. Era a este mundo de sombras y manipulación al que Elara estaba siendo enviada, un sacrificio vivo en el altar de un amor muerto. Su último día en el hogar de su infancia fue un adiós silencioso a todo lo que había sido. Mientras empacaba un pequeño baúl, sus manos se detuvieron en los pocos tesoros que podía llevar consigo: el libro de botánica de su madre, con sus flores prensadas entre las páginas, y un delgado volumen de poesía que su padre le leía en las noches. Eran reliquias de una vida que estaba a punto de ser borrada. El viaje en carruaje hacia Blackwood fue un descenso a través de paisajes desolados que reflejaban la desesperanza de su corazón. Al cruzar las imponentes puertas de hierro de la finca, sintió que no solo dejaba atrás un lugar, sino también a sí misma. Elara Vance moría en ese umbral para que una sombra, un eco sin nombre pudiera nacer. La bienvenida a Blackwood no fue un saludo sino una inspección. Lady Beatrice la recibió en el gran vestíbulo, sus ojos negros y penetrantes recorriendo a Elara de arriba a abajo, como un mercader examinando una pieza de ganado. No hubo palabras de consuelo, solo órdenes frías y precisas. Su equipaje fue desechado, le entregaron un guardarropa completo que había pertenecido a Lyra. Cada vestido, cada lazo, cada broche era una capa más sobre su propia identidad, enterrándola bajo el peso de una mujer muerta. La primera lección de su nueva vida fue brutal y clara. No estaba allí para ser vista, sino para ser un recipiente. Su cuerpo, su voz, su presencia, todo pertenecía ahora al fantasma que la duquesa viuda y su hijo habían decidido mantener con vida a cualquier costo. Su primer encuentro con el duque Alistair fue una tortura de silencio y tensión. Fue llevada a la biblioteca, una habitación oscura y opresiva donde él estaba sentado junto al fuego, de espaldas a la puerta. «Lyra», dijo él, sin volverse, su voz profunda y cargada de un dolor antiguo. «¿Has vuelto?» Elara, instruida por la duquesa, debía responder con una frase que Lyra solía decir. Las palabras se atascaron en su garganta, un nudo de rebelión y terror. Pero, el apretón de advertencia de la duquesa en su brazo, la obligó a susurrar la mentira. Al oír su voz, un escalofrío recorrió al duque, una mezcla de alivio y angustia. Para Elara fue el primer eslabón de la cadena, la primera vez que su propia voz la traicionaba para convertirse en el eco de otra. Los días que siguieron se convirtieron en un ritual metódico de aniquilación. Cada mañana, una doncella le presentaba un vestido de Lyra, no como una ofrenda, sino como un uniforme. El tejido, aún impregnado con un leve rastro del perfume de la difunta, una mezcla de lavanda y lluvia, se sentía como una segunda piel que la asfixiaba. Se le exigía peinar su cabello en el mismo estilo complicado que Lyra prefería, y practicar su caligrafía durante horas, copiando cartas antiguas hasta que su propia firma se sentía extraña y ajena. Lady Beatrice supervisaba cada detalle con una precisión de cirujano, corrigiendo la inclinación de su cabeza, el timbre de su risa, la cadencia de sus pasos. Elara se estaba convirtiendo en una obra de arte macabra, una copia perfecta cuyo único defecto era el alma que aún respiraba dentro de ella, gritando en silencio. Su existencia se redujo a una serie de actuaciones para un público de uno. Las cenas en el comedor cavernoso eran las pruebas más duras. Alistair se sentaba en la cabecera de la mesa, un abismo de distancia entre ellos, y le hacía preguntas sobre días que ella nunca había vivido, sobre recuerdos que no eran suyos.
¿Recuerdas, Lyra, nuestro paseo por la costa el verano pasado?, preguntaba él, con la cabeza ladeada, escuchando no solo las palabras, sino el eco de la mentira en su voz. Cualquier vacilación, cualquier nota falsa, era castigada con un silencio gélido que era más ruidoso que cualquier grito. Él no la veía, y sin embargo sus oídos ciegos eran los ojos más críticos que jamás la habían juzgado, despojándola de cada gramo de autenticidad. La crueldad de Alistair no era la de un hombre malvado, sino la de uno ahogado en su propio dolor. Se aferraba a la ilusión de Lyra con la desesperación de un náufrago a un trozo de madera. En una ocasión, mientras caminaban por el jardín marchito, el ara se detuvo instintivamente para tocar un capullo de rosa tardío, un gesto que recordaba de su madre. La mano de Alistair se tensó en su brazo. Lyra odiaba las rosas, dijo con una voz cortante como el hielo. Decía que su belleza era una promesa de decadencia. La apartó bruscamente, dejándola sola con el frío y la humillación. Cada pedazo de sí misma que se atrevía a emerger era aplastado, no por odio hacia ella, sino por una devoción fanática a un fantasma que nunca podría igualar. Mientras tanto, la duquesa viuda orquestaba cada movimiento desde las sombras, su poder tan omnipresente como la niebla que rodeaba la mansión. Observaba a Elara desde el otro lado de los salones, sus ojos negros perdiéndose ningún detalle. Parecía encontrar una satisfacción perversa en la sumisión de Elara, en ver cómo la joven vibrante que había llegado se marchitaba lentamente, convirtiéndose en un autómata obediente. Lady Beatrice no buscaba consolar a su hijo, buscaba controlarlo. Mantenerlo débil y dependiente del recuerdo de Lyra era la forma de asegurarse de que él nunca la desafiaría, nunca sanaría, nunca escaparía de su influencia. Elara no era solo un reemplazo para la esposa muerta, sino una herramienta para mantener al duque prisionero de su propio luto. El aislamiento se convirtió en su compañero más constante. Los sirvientes la evitaban, susurrando a su paso, llamándola la sombra, o el eco de la duquesa. La trataban con una mezcla de lástima y desprecio, como si su propia existencia fuera una ofensa a la memoria de la verdadera señora de la casa. No tenía a nadie con quien hablar, nadie a quien confiarle el terror que crecía en su pecho. Escribía cartas a su padre que nunca enviaba, llenas de una desesperación que lo habría destrozado. Las noches eran las peores, cuando el silencio de la mansión se llenaba con el sonido de sus propios sollozos ahogados. Se miraba en el espejo y apenas reconocía el rostro que le devolvía la mirada, pálido y demacrado, los ojos grises velados por una tristeza sin fondo. Su único refugio era una pequeña caja de música que había logrado esconder de su equipaje desechado. Era un objeto simple, regalo de su madre, que tocaba una melodía melancólica pero reconfortante. En la soledad de su habitación, le daba cuerda y escuchaba las notas, cerrando los ojos para recordar quién era. Recordaba el calor del sol en los campos de su hogar, el olor de los libros viejos en la biblioteca de su padre, la sensación de la tierra bajo sus uñas mientras cuidaba su jardín. Eran fragmentos de una vida que se sentía a 1.000.000 de millas de distancia, un sueño desvaneciéndose. La caja de música era su ancla, el único objeto en ese mausoleo que no estaba contaminado por la memoria de Lyra. Era la prueba de que el Ara Vance, en algún lugar profundo, todavía existía. Pero incluso, ese pequeño consuelo se sentía frágil. La presión constante para anularse a sí misma estaba surtiendo efecto. A veces, se encontraba adoptando un gesto de Lyra sin pensarlo, o respondía a Alistair con una frase que le habían enseñado a memorizar, y el horror de su propia complicidad la dejaba sin aliento. ¿Cuánto tiempo podría resistir antes de que la imitación se convirtiera en su realidad? ¿Llegaría un día en que se miraría al espejo y solo vería a Lyra? El miedo a perderse por completo era una agonía más profunda que cualquier palabra cruel o cualquier mirada de desdén. Estaba en una batalla por su alma, y sentía que estaba perdiendo terreno con cada amanecer gris que se filtraba por las ventanas de su prisión dorada. La biblioteca, el santuario de Alistair, se convirtió en el escenario de su mayor humillación. Se le ordenó leerle poesía en voz alta todas las tardes, los mismos volúmenes que Lyra le había leído. Al principio su voz temblaba, pero con el tiempo, aprendió a imitar el tono exacto, la inflexión precisa. Un día, mientras leía un soneto de amor, Alistair extendió la mano y tocó su mejilla, un gesto casi tierno. «Lyra», susurró,
y por un instante, el corazón de Elara se detuvo. Pero luego él frunció el ceño. No. Tu piel está más fría. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Y se hundió de nuevo en su silla, dejando a Elara con la marca helada de su rechazo, recordándole que incluso su cuerpo era una imitación imperfecta. El punto de quiebre llegó durante una cena con unos pocos nobles vecinos, los primeros visitantes desde su llegada. Fue presentada simplemente como la duquesa, sin nombre, y la farsa fue insoportable. Los invitados la miraban con una curiosidad mórbida, comparándola en susurros con la mujer que recordaban. Elara se sintió como un animal en exhibición, un fraude expuesto bajo la luz de los candelabros. Soportó la noche con una sonrisa congelada, respondiendo a las preguntas con las frases ensayadas, cada palabra un trozo de vidrio en su garganta. Esa noche, al regresar a su habitación, no lloró, se quedó mirando su reflejo, una extraña en un vestido prestado, y una nueva sensación se apoderó de ella. No era desesperación, sino una chispa de rabia fría y dura. Si alguna vez has sentido el peso de ser invisible, de que tu verdadero yo está atrapado tras una máscara que otros te obligaron a usar, deja tu like y suscríbete al canal. Porque lo que Elara está a punto de hacer, impulsada por esa chispa de rabia, cambiará no solo su destino, sino la forma en que entiendes el verdadero valor de la propia voz. La sumisión había llegado a su límite. Dentro de esos muros silenciosos, algo estaba a punto de romperse, y no sería el espíritu de Elara. La sombra estaba a punto de descubrir que tenía una voluntad propia, y el eco, que podía aprender a gritar. Lo que sucede a continuación, es el comienzo de una rebelión silenciosa que sacudirá los cimientos de Blackwood. El descubrimiento se produjo en el silencio ceniciento que siguió al incendio. Mientras ayudaba a la señora Gable a rescatar los pocos libros que habían sobrevivido al fuego en la biblioteca, los dedos de Elara tropezaron con un panel de madera suelto detrás de una estantería carbonizada. Con un crujido de protesta, el panel cedió, revelando un hueco oscuro en la pared. Dentro, envuelta en seda descolorida, había una pequeña caja de palisandro. No contenía joyas ni oro, sino algo infinitamente más valioso y peligroso. El diario secreto de Lyra, y un fajo de cartas atadas con una cinta azul. La señora Gable la miró, sus ojos llenos de una advertencia silenciosa, pero Elara sabía que no podía ignorarlo. Sostuvo en sus manos la verdad que había permanecido enterrada bajo capas de luto y mentiras, una verdad que tenía el poder de destruir o de liberar. Esa noche, a la luz de una sola vela, Elara devoró las palabras de la mujer cuyo fantasma la había atormentado. Las páginas revelaban a una Lyra que nadie en Blackwood conocía. Una joven aterrorizada por su marido distante, asfixiada por la opresiva mansión y despreciada por su suegra. Las cartas, dirigidas a un amante secreto, hablaban de un plan desesperado de fuga, de un anhelo de vida y libertad, lejos de su jaula dorada. La revelación más devastadora llegó en la última entrada del diario, escrita la misma tarde del accidente. Lyra no estaba huyendo de la tormenta. Estaba huyendo por su amante, con Alistair persiguiéndola en un intento desesperado por detenerla. El accidente no fue un acto del destino, sino la trágica culminación de una mentira. Elara lloró, no por la santa idealizada, sino por la mujer real, imperfecta y desesperada que había muerto sola. Con el diario en sus manos, Elara tomó la decisión más aterradora y valiente de su vida. No usaría la verdad como un arma para herir a Alistair, sino como una medicina, amarga pero necesaria, para liberarlo. Lo encontró en el jardín de invierno, el único lugar de la casa que ella había empezado a revivir. Se sentó frente a él, el silencio tenso entre ellos. Y con una voz suave pero firme, comenzó a leer. No leyó las partes sobre el amante, sino las que hablaban de la soledad de Lyra, de su miedo a no ser suficiente, de su sensación de estar atrapada. Le dio a Alistair no una traidora, sino una mujer humana. Le estaba devolviendo a su esposa, no como un ídolo de mármol, sino como un ser de carne y hueso que también había sufrido. Elara está allí, en el jardín de invierno, la verdad temblando en su voz. Alistair, por su parte, está al borde del precipicio, a punto de descubrir que el santuario que construyó en su mente durante años, está a punto de derrumbarse.
antes de revelarte exactamente qué le dijo y cómo esa confesión rompió el hechizo que mantenía a Blackwood congelado en el tiempo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar no es solo el clímax de esta historia. Es el momento exacto en que un alma se atreve a ver la verdad y otro, por fin, aprende a ver de nuevo, de una forma que nunca imaginó posible. Los próximos minutos cambiarán absolutamente todo lo que creía saber sobre ellos. Finalmente, Elara dejó de leer, guardó silencio por un momento, permitiendo que las palabras de Lyra llenaran el espacio entre ellos. Luego, con una compasión que le brotaba del alma, le contó el resto. Le habló del plan de fuga, no como una traición, sino como un acto de desesperación. Y le reveló la verdad final sobre el accidente. Lyra, en su pánico por escapar, había tomado las riendas del carruaje, provocando el desastre que la mató, y lo CEGO, con acento agudo a él. No era su culpa. Nunca lo había sido. La inmensa carga de culpa que Alistair había llevado durante años, la creencia de que su imprudencia había matado al amor de su vida, se desvaneció en el aire. La verdad era una daga, sí, pero también era la llave que abría su prisión. La reacción de Alistair no fue de ira, sino de una desolación profunda y abrumadora. Un único sollozo, seco y desgarrado, escapó de su pecho. No lloraba por la santa que había perdido, sino por la mujer real y atormentada, que nunca se había permitido conocer. Lloraba por los años perdidos adorando a un fantasma, por la ceguera de su corazón, que había sido mucho más profunda que la de sus ojos. En medio de su dolor, extendió una mano temblorosa, no buscando a Lyra, sino a la mujer que estaba frente a él. Elara, susurró, diciendo su nombre por primera vez, no como una pregunta, sino como un ancla en la tormenta de su mundo derrumbado. En ese instante, la sombra dejó de ser una sombra, se había convertido en una presencia real y tangible. Fue en ese momento de cruda vulnerabilidad que Lady Beatrice entró en el jardín de invierno, atraída por el sonido del llanto de su hijo. Al ver el diario en las manos de Elara, comprendió al instante lo que había sucedido. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia helada. «¡Mentirosa!», siseó, abalanzándose sobre Elara para arrebatarle el diario. «Has envenenado a mi hijo con tus viles calumnias, para destruir la memoria de una mujer que valía 1000 veces más que tú». Pero antes de que pudiera tocar a Elara, algo inesperado ocurrió. Alistair se puso de pie, interponiéndose entre las dos mujeres. Por primera vez en años, su postura no era la de un hombre roto, sino la de un duque. «Basta, madre», dijo con una voz tranquila pero inquebrantable. «Basta de mentiras. El poder de la duquesa viuda, construido sobre el control y la manipulación del dolor de su hijo, se hizo añicos contra el muro de su nueva resolución». Vio en los ojos ciegos de Alistair una claridad que la aterrorizó. Él ya no era su prisionero. Los sirvientes, atraídos por el alboroto, observaban desde las puertas, testigos silenciosos del cambio de régimen. Vieron a su duque defender a la joven que habían llamado la sombra, y en su defensa, vieron nacer a un nuevo señor de la casa. Lady Beatrice retrocedió, su rostro pálido de conmoción y derrota. Había perdido su arma más poderosa, la memoria de Lyra, y al perderla, lo había perdido todo. El invierno que ella había impuesto en Blackwood durante tanto tiempo finalmente comenzaba a resquebrajarse. Alistair no desterró a su madre. En un acto de misericordia que demostraba su recién encontrada fortaleza, simplemente la despojó de su poder. Le asignó las habitaciones del ala más remota de la mansión, dejándola con sus fantasmas y el eco de su propia crueldad. La tiranía había terminado. Para los sirvientes, el cambio fue palpable. El miedo que impregnaba los pasillos fue reemplazado por un respeto silencioso hacia Elara, la mujer que había tenido el coraje de decir la verdad, no con malicia, sino con una compasión que ninguno de ellos había presenciado en años. La señora Gable, con lágrimas en los ojos, simplemente le hizo una reverencia a Elara, un gesto que no era de sumisión sino de profundo y sincero reconocimiento. Y así, bajo la luz pálida del jardín de invierno, entre las plantas que comenzaban a florecer gracias a sus cuidados, las murallas invisibles de Blackwood se derrumbaron.
no con un estruendo sino con el susurro de una verdad largamente silenciada. Nada volvería a ser como antes. La casa ya no era un mausoleo dedicado a una santa inexistente, sino un lugar donde la curación, por dolorosa que fuera, por fin podía comenzar. Elara Vance, la joven vendida para ser un eco, había encontrado su propia voz. Y al hacerlo, no solo se había liberado a sí misma, sino que también había liberado al hombre atrapado en la oscuridad, enseñándole que la única forma de ver de verdad es aceptar la luz imperfecta pero real del presente. La historia de Elara y Alistair nos enseña que el amor más profundo no nace de la adoración a una imagen perfecta, sino del coraje de aceptar las verdades imperfectas que nos hacen humanos. Nos recuerda que la verdadera visión no reside en los ojos, sino en la capacidad de ver el alma de otra persona, más allá de las sombras del pasado y de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Si crees que ninguna historia de resiliencia y coraje debe ser olvidada, y que toda persona merece ser vista por quien realmente es, comparte este video con alguien cuya fortaleza te inspire. Y suscríbete a nuestro canal para seguir desenterrando juntos otros destinos extraordinarios que la historia intentó silenciar, pero que se negaron a ser un simple eco en el viento. Gracias por escuchar y por ayudarnos a mantener viva su memoria. La rabia que se había encendido en el alma de Elara no se extinguió con las lágrimas de esa noche, al contrario, se asentó en sus entrañas como un carbón ardiente, una fuente de calor secreta en el frío perpetuo de Blackwood. La sumisión había sido una estrategia de supervivencia, pero ahora entendía que la verdadera supervivencia no consistía en desaparecer, sino en preservar una parte de sí misma, por pequeña que fuera, a la que pudiera aferrarse. Ya no se trataba solo de soportar, sino de resistir. Su rebelión no sería un estallido de furia, pues eso la destruiría, sino un acto silencioso y deliberado de autoafirmación. Empezaría a reclamar, centímetro a centímetro, el espacio que le habían negado dentro de su propia vida, dentro de su propia piel, encontrando grietas de luz en la oscuridad. Su desafío comenzó con gestos casi imperceptibles, pequeños actos de identidad que pasaban desapercibidos para sus carceleros. Dejó de usar el perfume de lira, reemplazándolo con el aroma limpio y terroso de las hojas de geranio que aplastaba entre sus dedos en el descuidado jardín de invierno. En la soledad de su alcoba, descosía discretamente los monogramas de lira de los pañuelos y la ropa interior, borrando las iniciales de la muerta de las prendas que tocaban su piel. Empezó a llevar un diario, no con la caligrafía forzada de lira, sino con la suya propia, apretada y angular, documentando no solo su pena sino sus observaciones, sus pensamientos, sus recuerdos de quién era. Cada palabra escrita era un ancla, una prueba de que Elara Vance todavía existía bajo las capas de seda y mentiras. El otoño dio paso a un invierno de una ferocidad inusitada. El viento aullaba alrededor de los torreones de la mansión como un animal en pena, y la nieve caía sin cesar, sepultando el mundo bajo un manto blanco y silencioso. La tormenta exterior era un reflejo perfecto de la que se libraba dentro de los muros de Blackwood y en el corazón de Elara. Las noches se hacían más largas, los pasillos más fríos, y la presencia opresiva de Lady Beatrice parecía intensificarse con la oscuridad. Para Alistair, el sonido constante del viento era una tortura, un recordatorio del rugido de la tormenta que le había arrebatado todo. La casa entera parecía contener la respiración, atrapada en un ciclo de memoria y dolor, esperando un clímax que la naturaleza misma parecía estar anunciando con su furia. La noche que lo cambió todo, la tormenta alcanzó su apogeo. Un relámpago de una blancura cegadora iluminó el cielo, seguido casi al instante por un trueno que sacudió la mansión hasta sus cimientos. Un estruendo antinatural, un crujido de piedra y madera, resonó desde el ala oeste. El olor a ozono fue reemplazado por otro más acre y siniestro, el del humo. Los gritos de los sirvientes rompieron el silencio fúnebre de la casa. El fuego, nacido del rayo que había partido una de las chimeneas, había prendido en el lugar más sagrado y vulnerable de Blackwood. La biblioteca del duque, el santuario de su luto, el corazón de madera y papel de su dolor. El caos por fin había encontrado una forma de entrar en la tumba. Mientras el pánico se apoderaba de la servidumbre, que corría sin rumbo con cubos de agua inútiles, Elara se quedó quieta en medio del corredor.
En su mente no había miedo, solo una claridad helada. Vio a Lady Beatrice dirigir la evacuación de tapices y objetos de plata, preocupada únicamente por las posesiones materiales. Nadie, se dio cuenta con un escalofrío, había pensado en Alistair. Sabía dónde estaría. Atrapado en su santuario en llamas, rodeado por el rugido del fuego que sus ojos no podían ver, pero que su piel y sus oídos sentirían como el fin del mundo. En ese instante, la imitación de Lyra, que odiaba las tormentas y se desmayaba ante el peligro, se desvaneció por completo. Solo quedó Elara, y su instinto fue proteger, no a sí misma, sino al hombre que era, a su manera, tan prisionero como ella. Sin dudarlo un segundo, se cubrió la boca con un trozo de tela de su vestido y corrió hacia el humo. El calor era una pared sólida que la golpeó en la cara. Las llamas devoraban las estanterías, consumiendo los recuerdos encuadernados de Alistair en un holocausto de papel y cuero. A través del velo anaranjado y el humo asfixiante, lo vio. Estaba de pie en medio de la habitación, inmóvil, con las manos sobre los oídos, paralizado no por el fuego, sino por el caos sensorial. El crepitar de las llamas, los gritos, el derrumbe de las vigas, para un hombre que vivía en la oscuridad, era un infierno auditivo. Parecía un niño perdido, abandonado en medio de la destrucción de su propio mundo. Alistair, su voz cortó el estruendo, clara y firme. No era el susurro ensayado de Lyra, sino un llamado de autoridad y urgencia. Él giró la cabeza en su dirección, su rostro una máscara de confusión y terror. Ella se abrió paso entre los escombros que caían, sin sentir el calor que chamuscaba el dobladillo de su vestido. Le tomó el brazo con una fuerza que lo sorprendió. «Debemos salir. Ahora. Confía en mí». Las palabras eran simples, directas, desprovistas de cualquier artificio. Eran las palabras de una mujer que tomaba el control, no de una sombra que obedecía. Por primera vez, alguien en esa casa no le hablaba como a un inválido o a un fantasma, sino como a un hombre en peligro que necesitaba ser guiado. Él vaciló solo un instante, pero el agarre firme en su brazo y la calma inquebrantable en la voz de ella lo anclaron en medio del pánico. Se dejó guiar, tropezando a través del umbral humeante, apoyándose en ella mientras el humo los envolvía. Elara no flaqueó, lo condujo por los pasillos laberínticos, su memoria del trazado de la casa tan clara como la de él, hasta que finalmente salieron al aire helado y cortante de la noche, colapsando sobre la hierba cubierta de nieve. El fuego rugía a sus espaldas, iluminando la escena con una luz infernal. Estaban a salvo, jadeando, cubiertos de hollín y ceniza, pero vivos. Y en el silencio que siguió, roto solo por el crepitar del fuego, algo fundamental se había fracturado entre ellos. Alistair se apartó lentamente, la piel de su brazo todavía sintiendo el calor del agarre de ella. Estaba procesando una disonancia sensorial que lo sacudía hasta el alma. La voz era la de Lyra, sí, pero la acción, la valentía, la ausencia total de pánico, la fuerza en sus manos, eso no era Lyra. Lyra se habría escondido, habría gritado, se habría desmayado. Esta mujer lo había atravesado, lo había comandado, lo había salvado. Por primera vez en años, la imagen perfecta en su mente se agrietó, y a través de esa grieta, una pregunta imposible se coló. ¿Quién era la mujer que realmente lo había sacado de las llamas? La sombra había actuado por voluntad propia, y su voluntad había sido más fuerte que el fuego. La casa observaba el cambio. Lady Beatrice, al verlos emerger, corrió hacia su hijo, ignorando por completo a Elara, pero la mirada que le dirigió por encima del hombro de Alistair estaba cargada de una furia gélida por su audacia. La señora Gable, sin embargo, se acercó a Elara y, sin decir una palabra, le colocó un pesado chal sobre los hombros, un gesto de cuidado y de un respeto recién nacido. El incendio no solo había destruido la biblioteca, había quemado la fachada, exponiendo las verdaderas naturalezas de todos los que vivían en Blackwood. La dinámica de poder, tan rígidamente mantenida, se había desestabilizado. El fuego había creado un espacio para que algo nuevo, impredecible y peligroso, pudiera finalmente nacer de las cenizas. En los días que siguieron, un silencio denso y cargado de cenizas se instaló en Blackwood.
La biblioteca, ahora un esqueleto carbonizado y abierto al cielo invernal, era una herida visible en el corazón de la mansión. Alistair se recluyó en sus aposentos, más silencioso y distante que nunca. Pero su quietud era diferente. Ya no era la inercia del duelo, sino la tensión de un hombre que intenta resolver un enigma imposible. En la oscuridad de su mente, repetía una y otra vez la secuencia de la noche del incendio, el rugido del fuego, su propia parálisis, y luego, esa voz, esa mano, esa calma inexplicable. La sombra había cobrado vida, y él no podía reconciliar la heroína, que lo salvó con el fantasma que creía conocer. A Elara se le encomendó la lúgubre tarea de supervisar la limpieza de los restos de la biblioteca, junto a la señora Gable y un par de sirvientas. Era un trabajo sucio y melancólico, tamizando entre los restos empapados y ennegrecidos de lo que había sido el alma de la casa. Para Lady Beatrice, era un castigo sutil, una forma de recordarle su lugar entre el desorden y la ruina. Pero para Elara, era una oportunidad. Moverse entre los escombros del santuario de Alistair era como caminar dentro del cráneo de su dolor. Cada libro quemado, cada fragmento de escritorio, le hablaba de la profundidad de su obsesión. Y fue allí, en el corazón de la destrucción, donde el destino le tenía reservado el mayor de los secretos. Mientras ayudaba a mover una pesada estantería de roble que milagrosamente había resistido el colapso, sus dedos rozaron un panel de madera que se sentía suelto. La curiosidad, una emoción que casi había olvidado, la impulsó. Con la excusa de revisar la estabilidad de la estructura, presionó el panel. Se dio con un suave clic, revelando un pequeño hueco oscuro en la pared de piedra, un espacio que el fuego no había tocado. Con el corazón latiéndole desbocado, metió la mano y palpó algo envuelto en seda. Miró a su alrededor. La señora Gable estaba al otro lado de la habitación. Con un movimiento rápido, escondió el objeto en los pliegues de su delantal. Era pesado, sólido. Era un secreto. Esa noche, en la seguridad de su habitación, con la puerta atrancada, desenvolvió su hallazgo. Era una caja de palisandro, sencilla pero elegante. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un diario encuadernado en cuero, y un fajo de cartas atadas con una cinta azul pálido. El diario tenía las iniciales LB, grabadas en oro, Lyra Beaumont. Elara sintió un escalofrío recorrer LA. Sostenía en sus manos la verdadera voz de la mujer cuyo eco la había estado ahogando durante meses. Era una profanación, una invasión de la privacidad de una muerta, pero también era, quizás, la única llave para entender el laberinto en el que estaba atrapada, y la única arma que podría, algún día, liberarla. Con dedos temblorosos, abrió el diario. La caligrafía era elegante, fluida, pero a medida que pasaba las páginas, se volvía más errática, las líneas inclinadas como si hubieran sido escritas con prisa o desesperación. Lo que leyó en esas primeras páginas, la dejó sin aliento. No encontró a la duquesa serena y adorada de la leyenda, sino a una joven aterrorizada, arrancada de su bullicioso hogar en el sur, y trasplantada a la gélida y silenciosa Blackwood. Lyra escribía sobre la soledad que la devoraba, sobre la mirada crítica de su suegra, y sobre un marido, Alistair, que ya entonces era distante, y estaba más enamorado de la idea de ella que de la persona real. Por primera vez, Elara no sintió resentimiento hacia Lyra, sino una punzada de amarga y sorprendente compasión. A medida que avanzaba en el diario y desataba las cartas, la historia se oscurecía. Las cartas no estaban dirigidas a Alistair. Eran apasionadas, secretas, llenas de un anhelo desesperado por un hombre llamado R, un amigo de la infancia con quien planeaba una fuga. Lyra no era una santa atrapada, era una prisionera que buscaba activamente una vía de escape. La imagen que Alistair había construido, y que Lady Beatrice había cimentado, era una mentira piadosa, que ocultaba una verdad mucho más compleja y dolorosa. Lyra había estado viviendo una doble vida, atrapada entre el deber de una duquesa y el corazón de una mujer que solo quería ser libre, sin importar el costo. La revelación más devastadora estaba en la última página del diario, fechada en la tarde del accidente. La tinta estaba manchada en algunos lugares,
como si las lágrimas o la lluvia hubieran caído sobre ella. Lyra escribía con pánico y euforia sobre su decisión. Esa noche, bajo la cobertura de la tormenta que se avecinaba, se encontraría con R, y escaparían para siempre. Había un tono de desafío en sus palabras, una determinación febril de no pasar un día más en su jaula dorada. El accidente que había matado a Lyra y cegado a Alistair no había sido una tragedia del destino. Fue el resultado catastrófico de un acto desesperado de rebelión, una colisión entre una fuga y una persecución que el luto había borrado de la historia. Elara cerró el diario. El peso de la verdad, casi insoportable, tenía en sus manos el poder de destruir a Alistair por completo. Revelarle que su amada Lyra no solo no lo amaba, sino que estaba huyendo con otro hombre la noche en que murió, sería un acto de una crueldad inimaginable. Podría destrozar los últimos vestigios del hombre que era. Sin embargo, también se dio cuenta de otra cosa. La verdad sobre la imprudencia de Lyra al conducir el carruaje en su huida, también significaba que Alistair no era responsable del accidente. La culpa que lo había consumido durante años, el peso de haber causado la muerte de su esposa, era una carga que no le correspondía. La verdad era veneno, pero también podría ser el antídoto. Incapaz de soportar el peso del secreto sola, buscó a la única persona en la casa en quien remotamente confiaba. No le mostró el diario a la señora Gable, pero en la cocina, mientras la anciana preparaba un té de hierbas, Elara le preguntó en voz baja si la duquesa Lyra había sido feliz en Blackwood. La señora Gable se detuvo, su espalda encorvada por un momento. Se dio la vuelta, y en sus ojos cansados, Elara vio un océano de tristezas no contadas. La felicidad, mi niña, es una planta que necesita sol, dijo suavemente. Y en esta casa, no ha habido sol en mucho, mucho tiempo. Esa simple frase, esa confirmación de la infelicidad de Lyra, le dio a Elara la resolución que necesitaba. No actuaría por venganza, sino por una extraña y retorcida forma de justicia para todos los implicados. Tomó su decisión esa misma noche, sentada frente al fuego de su habitación. No usaría la verdad como una espada para herir, sino como un bisturí para extirpar un tumor. No le revelaría a Alistair la traición de un amante para humillarlo, sino que le presentaría el retrato de una mujer compleja y sufriente, para liberarlo del yugo de un fantasma perfecto. Le devolvería a Lyra, no como un ídolo de mármol, sino como un ser humano imperfecto y desesperado. Y al hacerlo, esperaba liberarlo de la culpa que lo había cegado, más profundamente que el propio accidente. Era un riesgo terrible, un acto que podría sellar su propio destino en esa casa para siempre, pero era el único camino que su conciencia le permitía tomar. Encontró a Alistair en el jardín de invierno, el único lugar de la mansión que había comenzado a mostrar signos de vida bajo sus cuidados. Se sentó frente a él, el aire frío y húmedo cargado de una tensión insoportable. Él no preguntó por qué estaba allí. Simplemente esperó, como si supiera que el incendio había desatado algo que ya no podía ser contenido. Con el diario de Lyra en su regazo, Elara comenzó a hablar. Su voz no era la de Lyra, ni la suya propia, sino una mezcla de ambas. Una voz que buscaba tender un puente sobre un abismo de dolor. No comenzó con el amante ni con la fuga. Comenzó leyendo las primeras entradas del diario, las que hablaban de la soledad, del miedo, del frío de los pasillos y del peso de la corona ducal. Al principio, Alistair se puso rígido, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste eso?, exigió, su voz un gruñido bajo. Son sus palabras, respondió Elara con calma, sin detenerse. Necesitas oírlas. Necesitas oírla a ella, no al eco que has guardado en tu mente. Continuó leyendo, su voz suave tejiendo la imagen de una Lyra que él nunca había conocido. Una mujer joven asustada, que extrañaba su hogar, que se sentía inadecuada y sola. Le dio a Alistair no una traidora, sino una compañera en el sufrimiento, una prisionera de Blackwood, igual que él. Lentamente, la rigidez en los hombros de Alistair comenzó a disminuir, reemplazada por una quietud de profunda y dolorosa atención. Leyó durante casi una hora, seleccionando pasajes que revelaban la humanidad de Lyra, su lucha, su creciente desesperación,
Omitió deliberadamente cualquier mención del otro hombre, centrándose únicamente en los sentimientos de Lyra, sobre su propia vida en esa jaula dorada. Cuando terminó con el diario, dejó que el silencio se asentara por un momento. Luego, levantó la vista hacia el rostro ciego de Alistair, un rostro que ahora parecía más vulnerable que nunca. Ella no era feliz, Alistair, dijo suavemente. Y la noche del accidente, no estaba huyendo de la tormenta, estaba huyendo de aquí. De esta vida. La confesión quedó suspendida en el aire, simple, devastadora, y por primera vez, completamente honesta. Elara ha despojado la verdad de todas sus capas, dejándola cruda y expuesta en el frío aire del jardín de invierno. Alistair está en el precipicio, a punto de descubrir que el santuario que construyó en su mente durante años está a punto de derrumbarse. Antes de revelarte exactamente qué le dijo, y cómo esa confesión rompió el hechizo que mantenía a Blackwood congelado en el tiempo. Suscríbete al canal, y activa las notificaciones. Lo que estás a punto de presenciar no es solo el clímax de esta historia, es el momento exacto en que un alma se atreve a decir la verdad, y otra por fin, aprende a ver de nuevo, de una forma que nunca imaginó posible. Los próximos minutos cambiarán absolutamente todo. Finalmente Elara respiró hondo y le entregó la última pieza de la verdad, no como una acusación, sino como un regalo de absolución. Ella tomó las riendas en su pánico por escapar. Dijo, su voz apenas un susurro. El accidente fue su desesperación, no tu imprudencia. La culpa que has llevado, el peso que te ha aplastado durante todos estos años, nunca fue tuyo, Alistair. Nunca lo fue. La verdad, en toda su brutal y liberadora gloria, finalmente llenó el silencio. No era solo la historia de la infidelidad de Lyra, sino la historia de la inocencia de Alistair. Le había quitado un ídolo, pero le había devuelto su propia alma, libre de la mancha de una culpa inmerecida. La reacción no fue la ira que Elara había temido. Fue el sonido de algo rompiéndose. Un único sollozo, seco, desgarrado, escapó del pecho de Alistair, el primer sonido de emoción genuina que ella le había oído emitir. No era el llanto por una santa perdida, sino el duelo por la mujer real y atormentada que nunca se había permitido conocer. Lloraba por los años perdidos adorando a un fantasma. Por la ceguera de su corazón que había sido infinitamente más profunda que la de sus ojos. En medio de su dolor, extendió una mano temblorosa al aire, no buscando a Lyra, sino a la mujer que estaba frente a él. Elara, susurró, y el sonido de su propio nombre, dicho por él por primera vez, fue como un renacimiento. Fue en ese preciso instante de cruda vulnerabilidad que Lady Beatrice irrumpió en el jardín de invierno, su rostro una máscara de furia. Había estado escuchando desde la puerta. Al ver el diario en el regazo de Elara y a su hijo destrozado, comprendió lo que había sucedido. «Bruja», sisió, abalanzándose sobre Elara para arrebatarle el diario. «Has envenenado su mente con tus viles mentiras. Has profanado una memoria sagrada para tu propio beneficio». Sus dedos eran garras a punto de cerrarse sobre Elara, lista para destruir la única amenaza real que su poder había enfrentado jamás, pero antes de que pudiera tocarla, una figura se interpuso en su camino. Alistair se había puesto de pie. Por primera vez en años su postura no era la de un hombre roto encorvado por el dolor, sino la de un duque en su propia casa. Se paró entre las dos mujeres, un escudo humano para Elara. «Basta, madre», dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero que Lady Beatrice nunca había oído. Él no podía ver la conmoción en el rostro de su madre, pero podía sentirla en el silencio repentino. Se acabaron las mentiras. Se acabó el vivir en una tumba. Esta casa volverá a vivir. El poder de la duquesa viuda, un poder construido sobre la manipulación del dolor de su hijo, se hizo añicos contra el muro de su recién encontrada resolución. El hechizo se había roto. Los sirvientes, atraídos por el alboroto, se habían congregado en la entrada, sus rostros una mezcla de miedo y asombro. Vieron a su duque, el hombre que había sido una sombra en su propia casa, erguido y firme. Vieron cómo defendía a Elara, la joven a la que habían despreciado como el eco. Y vieron a Lady Beatrice retroceder, su rostro pálido de derrota,
comprendiendo que había perdido su arma más preciada. La memoria de Lyra. Al perder el control sobre el pasado, había perdido todo el control sobre el presente. El invierno que ella había impuesto en Blackwood durante tanto tiempo, finalmente se resquebrajaba bajo el peso de una verdad largamente esperada. Alistair no se movió. Con su madre reducida al silencio y el personal como testigo, se volvió lentamente hacia donde sentía la presencia de Elara. Extendió su mano una vez más, pero esta vez no era un gesto de desesperación, sino una invitación. Elara, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, puso su mano en la de él. El contacto no era el de un amo y una sirvienta, ni el de un duque y una duquesa sustituta. Era el de dos supervivientes, dos almas que habían encontrado en la verdad más dolorosa el comienzo de su propia curación. Bajo la pálida luz del jardín de invierno, entre las plantas que ella había devuelto a la vida, el mausoleo de Blackwood dio su último suspiro, y por primera vez en años, un hogar comenzó a respirar. El lento amanecer que siguió a la confrontación, no trajo consigo el estruendo de la venganza, sino la quietud de una tregua ganada a pulso. La autoridad de Lady Beatrice no se desvaneció con un decreto, sino que se evaporó en el aire, disuelta por la nueva e inquebrantable alianza entre su hijo y la mujer que había intentado destruir. Alistair no la desterró. En un acto de misericordia que demostraba su recién encontrada fortaleza, simplemente la despojó de su poder. La duquesa viuda se retiró a las salas más remotas de la mansión, convirtiéndose en un fantasma real en la casa que una vez había gobernado con fantasmas de su propia creación. Su derrota no fue una batalla perdida, sino la lenta comprensión de que el mundo que había controlado meticulosamente había dejado de existir, dejándola sola con los ecos de su propia crueldad. En los días siguientes, Blackwood comenzó a respirar de nuevo. Fue un proceso lento, casi imperceptible al principio. Comenzó con Elara abriendo las pesadas cortinas de terciopelo que habían mantenido los salones en una penumbra perpetua. La luz del sol, pálida y acuosa al principio, se derramó sobre los muebles cubiertos de polvo, revelando no solo el abandono, sino también la posibilidad de vida. Los sirvientes, liderados por una visiblemente aliviada señora Gable, empezaron a quitar las sábanas blancas, y con cada mueble descubierto, era como si un recuerdo sofocante fuera liberado. La casa que durante tanto tiempo había sido un mausoleo, comenzaba a recordar su propósito original: ser un hogar, un refugio para los vivos, no solo para los muertos. La relación entre Elara y Alistair se reconstruyó desde sus cimientos. Ya no había un guión que seguir, ni un papel que interpretar. Pasaban horas en el jardín de invierno, ahora el verdadero corazón de la casa, y él le pedía que le contara sobre su vida, sobre su infancia, sobre las flores que su madre le había enseñado a amar. Aprendió a ver el mundo a través de sus ojos, escuchando sus descripciones detalladas del color del cielo o la forma de una nube, y ella, a su vez, aprendió a entender la profundidad de su mundo interior. Un paisaje que ya no estaba dominado por el luto, sino por una curiosidad renacida. Su amor no nació de una pasión arrebatadora, sino del lento y cuidadoso cultivo de la confianza y el entendimiento mutuo. La transformación de Alistair fue la más profunda de todas. Liberado del peso de una culpa que no le correspondía, comenzó a sanar. La amargura que había envenenado su carácter se disipó, reemplazada por una serenidad reflexiva. Empezó a ocuparse de los asuntos del ducado, demostrando una agudeza y un sentido de la justicia que sorprendieron a todos. Su ceguera, que antes había sido una barrera que lo aislaba del mundo, se convirtió en una herramienta que le permitía escuchar más allá de las palabras. Percibir las verdades que a menudo se ocultan a simple vista. Se convirtió en el duque que estaba destinado a ser, no a pesar de su oscuridad, sino gracias a la luz que Elara le había enseñado a encontrar dentro de sí mismo. Elara, por su parte, encontró su propósito no en el título de duquesa sino en la acción. Al ver la pobreza y la falta de oportunidades entre las familias de los arrendatarios de la finca, decidió usar su nueva posición para marcar una diferencia. Convirtió una de las salas en desuso de la mansión en una pequeña escuela para los niños del lugar. Ella misma enseñaba a leer y escribir, llenando las salas silenciosas con el sonido de las risas y las voces infantiles. No era un acto de caridad condescendiente, sino un pago de su propia deuda con la vida. Habiendo luchado tan ferozmente por su propia voz,
Ahora se dedicaba a asegurarse de que la próxima generación tuviera las herramientas para encontrar la suya. La presencia de Lyra no fue borrada con ira, sino que se le dio un lugar de descanso digno y honesto. Elara retiró el opresivo retrato del comedor principal, pero en lugar de quemarlo, lo colocó en una habitación privada, junto con el diario y las cartas. Era un acto de respeto, no hacia la santa, sino hacia la mujer real y atormentada que había sufrido y amado a su manera. Era el reconocimiento de que la historia de Lyra, con todas sus imperfecciones, también merecía ser recordada, no como un ídolo, sino como una advertencia sobre el precio de vivir una mentira. Al darle a Lyra su humanidad, Elara finalmente se liberó por completo de su sombra. El amor entre Elara y Alistair floreció en la quietud de su mundo reconstruido. Un día, mientras caminaban por el jardín ahora vibrante, él se detuvo y le tomó las manos. «Durante años amé un recuerdo», dijo, su voz profunda y clara. «Un eco perfecto que nunca cambió, y nunca pudo desafiarme. Ahora amo a la mujer que me enseñó que la perfección es una jaula, y que la verdadera belleza reside en las cicatrices que nos muestran dónde hemos estado, y la fuerza que hemos encontrado para seguir adelante». En ese momento, bajo el sol que por fin había regresado a Blackwood, su unión se selló, no con un contrato o un título, sino con la aceptación mutua de sus almas imperfectas pero completas. La casa misma reflejaba su curación. Los pasillos que una vez olían a cera y a piedra húmeda ahora llevaban el aroma de pan recién horneado, y de las flores que Elara colocaba en cada habitación. El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de la música de un piano que no había sido tocado en años, o por el murmullo de las conversaciones tranquilas junto al fuego. Blackwood ya no era un monumento al dolor, sino un testimonio de la resiliencia. Se había convertido en un lugar donde el pasado era reconocido, el presente era vivido, y el futuro por primera vez en mucho tiempo, era una promesa de esperanza, en lugar de una repetición de la pena. Juntos, Elara y Alistair redefinieron el significado del liderazgo en su rincón del mundo. Gobernaron no con la distancia de la aristocracia, sino con la empatía de quienes habían conocido el sufrimiento. Sus decisiones estaban guiadas por la compasión y un profundo sentido del deber hacia su gente. Se convirtieron en una leyenda local, no por su riqueza o su linaje, sino por su bondad. La historia del duque ciego y la duquesa que era una sombra se transformó en el relato del duque que aprendió a ver con el corazón y la mujer que encontró su voz al negarse a ser un eco. Así, la joven que llegó a Blackwood como un sacrificio, una réplica destinada a desvanecerse, se convirtió en su salvadora. No lo hizo con espadas ni con intrigas, sino con la simple y radical valentía de ser ella misma. Reclamó su nombre, su identidad y su derecho a existir, y al hacerlo, no solo se salvó a sí misma, sino que redimió a un hombre, a una casa y a una herencia. La sombra había demostrado que poseía una luz propia, una luz lo suficientemente fuerte como para disipar la oscuridad más profunda y duradera, demostrando que incluso en el invierno más crudo, la primavera siempre espera su momento para nacer. El acto final de transformación de Blackwood se materializó un año después, cuando Alistair comisionó a un renombrado retratista de Londres. No lo hizo para capturar la imagen de una duquesa, sino la esencia de una mujer. Cuando el artista preguntó cómo deseaba que su esposa fuera representada, las instrucciones de Alistair fueron precisas y susurradas con una reverencia casi sagrada. «Olvide las joyas y la seda», dijo. «Quiero que pinte lo que yo no puedo ver, pero lo que siento cada vez que me habla. Pinte la fuerza en sus ojos. Pinte la luz que se negó a ser extinguida». Fue una petición que desconcertó al artista, pero que resumía a la perfección el viaje que ambos habían recorrido. Cuando el retrato fue completado y desvelado en el gran salón, el silencio fue sobrecogedor. No era la imagen de una belleza etérea o una aristócrata distante. Era Elara. El artista había capturado la inteligencia tranquila, la compasión profunda y una resiliencia inquebrantable en su mirada gris. Sus ojos parecían seguirte, no con juicio, sino con un entendimiento profundo. Esa misma tarde, con la ayuda de 2 sirvientes, Alistair hizo que el retrato de Lyra fuera retirado de su lugar de honor sobre la chimenea principal. En su lugar, la imagen de Elara fue elevada, presidiendo el salón no como un reemplazo,
sino como la verdadera y legítima matriarca de un hogar renacido. El legado de Elara Vance no quedó grabado en piedra ni en monumentos, sino en las vidas que tocó. Para la gente de las tierras de Blackwood, no fue recordada como la duquesa, sino simplemente como Elara la que trajo la primavera. Su escuela floreció, educando a generaciones de niños que de otro modo habrían estado condenados a una vida de analfabetismo. Las historias de su bondad y su tranquila determinación se convirtieron en cuentos de chimenea, transmitidos de padres a hijos, un recordatorio de que la verdadera nobleza no reside en un título, sino en el carácter. Se convirtió en el alma de una comunidad que había aprendido, a través de ella, el valor de la compasión. Alistair vivió una vida larga y plena. Su ceguera nunca más fue una prisión. Guiado por la sabiduría y la visión de Elara, se convirtió en un líder justo y querido. Su amor se profundizó con los años, convirtiéndose en una asociación de almas gemelas forjada en el fuego de la adversidad. Juntos, tuvieron hijos que crecieron en un hogar lleno de luz, libros y risas, libres de las sombras que habían atormentado a la generación anterior. Enseñaron a sus hijos que la verdadera vista no es la capacidad de ver el mundo, sino la de entender a las personas que lo habitan. El diario de Lyra, la reliquia que había desatado la verdad, fue guardado por Elara en una caja cerrada. No lo destruyó, pues entendía que la historia de Lyra, en toda su tragedia, era una parte fundamental de su propio viaje. Era un recordatorio de que cada persona lleva consigo una historia secreta de anhelos y desesperaciones, y que juzgar sin comprender es la forma más cruel de ceguera. El diario se convirtió en un símbolo silencioso del perdón. El perdón a Lyra por sus errores, el perdón a Alistair por su obsesión, y el perdón a sí misma por la sumisión que casi la destruye. Con el paso de las décadas, la mansión Blackwood perdió su reputación gótica. Se convirtió en un lugar conocido por su hospitalidad y sus jardines, que bajo el cuidado de Elara se volvieron legendarios en toda la región. Los visitantes que llegaban esperando encontrar un lugar de oscuridad y misterio, en cambio, encontraban un hogar vibrante, un testimonio viviente del poder transformador de una sola alma valiente. La historia de la novia fantasma se desvaneció, reemplazada por la historia real de una mujer que se negó a ser invisible. El retrato de Elara aún cuelga sobre la chimenea principal de Blackwood, ahora una propiedad histórica abierta al público. Los guías turísticos cuentan su historia a los visitantes, que a menudo se detienen en silencio frente a la pintura. Miran sus ojos grises y sienten, incluso a través de los siglos, la fuerza de una mujer que fue comprada para ser un eco, y en cambio, encontró su propia voz. Una voz lo suficientemente poderosa como para despertar un corazón dormido y devolverle la vida a un mundo congelado en el tiempo. Su historia atraviesa los años para recordarnos una verdad fundamental sobre la condición humana. Todos luchamos, de una forma u otra, contra las sombras que intentan definirnos, ya sean las expectativas de la sociedad, el peso del pasado o las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. La batalla de Elara es la nuestra. La lucha por ser vistos y amados por quienes somos realmente, no por la máscara que el mundo nos exige llevar. Su vida es un testimonio de que la dignidad no se otorga, se reclama. Nos enseña que el amor más verdadero no es el que idealiza, sino el que tiene el coraje de ver las imperfecciones y amarlas de todos modos. Nos muestra que la curación a menudo comienza con una verdad dolorosa, y que la luz más brillante suele nacer de la oscuridad más profunda. La historia de Elara y Alistair no es un cuento de hadas, sino algo mucho más poderoso. Una prueba de que incluso las almas más rotas pueden aprender a reconstruirse, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Hoy, la caja de música que fue el único consuelo de Elara en sus días más oscuros, se exhibe en una vitrina debajo de su retrato. Los visitantes pueden leer la pequeña placa que cuenta su historia. Es un objeto humilde en medio de la opulencia, pero es quizás el artefacto más importante de la casa. Representa ese núcleo de identidad que se negó a ser aplastado, la melodía interior que siguió sonando incluso cuando el mundo exigía silencio. Es la prueba tangible de que dentro de cada uno de nosotros hay una esencia que nadie puede quitarnos. Si crees que ninguna historia de coraje y amor verdadero debería ser olvidada,
y que cada persona merece la dignidad de ser vista por quien realmente es, comparte este video con alguien cuya fuerza interior te inspire. Y suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo juntos más destinos que el tiempo intentó borrar, pero que se negaron a permanecer en silencio, dejando un legado que nos ilumina hasta el día de hoy. Porque la verdadera nobleza nunca estuvo en la sangre o en un título heredado, sino en la valentía de negarse a ser la sombra de otra persona, y finalmente, atreverse a proyectar la propia luz. En los días que siguieron, un silencio denso y cargado de ceniza se instaló en Blackwood. La biblioteca, ahora un esqueleto carbonizado y abierto al cielo invernal, era una herida visible en el corazón de la mansión. Alistair se recluyó en sus aposentos, más silencioso y distante que nunca. Pero su quietud era diferente. Ya no era la inercia del duelo, sino la tensión de un hombre que intenta resolver un enigma imposible. En la oscuridad de su mente, repetía una y otra vez la secuencia de la noche del incendio. El rugido del fuego, su propia parálisis, y luego, esa voz, esa mano, esa calma inexplicable. La sombra había cobrado vida, y él no podía reconciliar la heroína que lo salvó con el fantasma que creía conocer. A Elara se le encomendó la lúgubre tarea de supervisar la limpieza de los restos de la biblioteca, junto a la señora Gable y un par de sirvientas. Era un trabajo sucio y melancólico, tamizando entre los restos empapados y ennegrecidos de lo que había sido el alma de la casa. Para Lady Beatrice, era un castigo sutil, una forma de recordarle su lugar entre el desorden y la ruina. Pero para Elara, era una oportunidad. Moverse entre los escombros del santuario de Alistair era como caminar dentro del cráneo de su dolor. Cada libro quemado, cada fragmento de escritorio, le hablaba de la profundidad de su obsesión. Y fue allí, en el corazón de la destrucción, donde el destino le tenía reservado el mayor de los secretos. Mientras ayudaba a mover una pesada estantería de roble que milagrosamente había resistido el colapso, sus dedos rozaron un panel de madera que se sentía suelto. La curiosidad, una emoción que casi había olvidado, la impulsó. Con la excusa de revisar la estabilidad de la estructura, presionó el panel, se dio con un suave clic, revelando un pequeño hueco oscuro en la pared de piedra. Un espacio que el fuego no había tocado. Con el corazón latiéndole desbocado, metió la mano y palpó algo envuelto en seda. Miró a su alrededor. La señora Gable estaba al otro lado de la habitación. Con un movimiento rápido, escondió el objeto en los pliegues de su delantal. Era pesado, sólido. Era un secreto. Esa noche, en la seguridad de su habitación, con la puerta atrancada, desenvolvió su hallazgo. Era una caja de palisandro, sencilla pero elegante. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo descolorido, había un diario encuadernado en cuero, y un fajo de cartas atadas con una cinta azul pálido. El diario tenía las iniciales LB grabadas en oro, Lyra Beaumont. Elara sintió un escalofrío recorrer L.A. Sostenía en sus manos la verdadera voz de la mujer cuyo eco la había estado ahogando durante meses. Era una profanación, una invasión de la privacidad de una muerta. Pero también era, quizás, la única llave para entender el laberinto en el que estaba atrapada, y la única arma que podría, algún día, liberarla. Con dedos temblorosos, abrió el diario. La caligrafía era elegante, fluida, pero a medida que pasaba las páginas, se volvía más errática, las líneas inclinadas como si hubieran sido escritas con prisa o desesperación. Lo que leyó en esas primeras páginas la dejó sin aliento. No encontró a la duquesa serena y adorada de la leyenda, sino a una joven aterrorizada, arrancada de su bullicioso hogar en el sur, y trasplantada a la gélida y silenciosa Blackwood. Lyra escribía sobre la soledad que la devoraba, sobre la mirada crítica de su suegra, y sobre un marido, Alistair, que ya entonces era distante y estaba más enamorado de la idea de ella que de la persona real. Por primera vez, Elara no sintió resentimiento hacia Lyra, sino una punzada de amarga y sorprendente compasión. A medida que avanzaba en el diario y desataba las cartas, la historia se oscurecía. Las cartas no estaban dirigidas a Alistair. Eran apasionadas, secretas, llenas de un anhelo desesperado por un hombre llamado R, un amigo de la infancia con quien planeaba una fuga. Lyra no era una santa atrapada.
Era una prisionera que buscaba activamente una vía de escape. La imagen que Alistair había construido, y que Lady Beatrice había cimentado, era una mentira piadosa que ocultaba una verdad mucho más compleja y dolorosa. Lyra había estado viviendo una doble vida, atrapada entre el deber de una duquesa y el corazón de una mujer que solo quería ser libre, sin importar el costo. La revelación más devastadora estaba en la última página del diario, fechada en la tarde del accidente. La tinta estaba manchada en algunos lugares, como si las lágrimas o la lluvia hubieran caído sobre ella. Lyra escribía con pánico y euforia sobre su decisión. Esa noche, bajo la cobertura de la tormenta que se avecinaba, se encontraría con R y escaparían para siempre. Había un tono de desafío en sus palabras, una determinación febril de no pasar un día más en su jaula dorada. El accidente que había matado a Lyra y cegado a Alistair no había sido una tragedia del destino. Fue el resultado catastrófico de un acto desesperado de rebelión, una colisión entre una fuga y una persecución que el luto había borrado de la historia. Elara cerró el diario, el peso de la verdad casi insoportable. Tenía en sus manos el poder de destruir a Alistair por completo. Revelarle que su amada Lyra no solo no lo amaba, sino que estaba huyendo con otro hombre la noche en que murió, sería un acto de una crueldad inimaginable. Podría destrozar los últimos vestigios del hombre que era. Sin embargo, también se dio cuenta de otra cosa. La verdad sobre la imprudencia de Lyra al conducir el carruaje en su huida también significaba que Alistair no era responsable del accidente. La culpa que lo había consumido durante años, el peso de haber causado la muerte de su esposa, era una carga que no le correspondía. La verdad era veneno, pero también podría ser el antídoto. Incapaz de soportar el peso del secreto sola, buscó a la única persona en la casa en quien remotamente confiaba. No le mostró el diario a la señora Gable, pero en la cocina, mientras la anciana preparaba un té de hierbas, Elara le preguntó en voz baja si la duquesa Lyra había sido feliz en Blackwood. La señora Gable se detuvo, su espalda encorvada por un momento. Se dio la vuelta, y en sus ojos cansados, Elara vio un océano de tristezas no contadas. «La felicidad, mi niña, es una planta que necesita sol», dijo suavemente. «Y en esta casa no ha habido sol en mucho tiempo». Esa simple frase, esa confirmación de la infelicidad de Lyra, le dio a Elara la resolución que necesitaba. No actuaría por venganza, sino por una extraña y retorcida forma de justicia para todos los implicados. Tomó su decisión esa misma noche, sentada frente al fuego de su habitación. No usaría la verdad como una espada para herir, sino como un bisturí para extirpar un tumor. No le revelaría a Alistair la traición de un amante para humillarlo, sino que le presentaría el retrato de una mujer compleja y sufriente, para liberarlo del yugo de un fantasma perfecto. Le devolvería a Lyra, no como un ídolo de mármol, sino como un ser humano imperfecto y desesperado, y al hacerlo, esperaba liberarlo de la culpa que lo había cegado más profundamente que el propio accidente. Era un riesgo terrible, un acto que podría sellar su propio destino en esa casa para siempre, pero era el único camino que su conciencia le permitía tomar.